Buen día, Buen día, ¿cómo Buenos andan? días. Espero que todos bien. buen día, profe. Buen día, Valen. Gracias a todos los buenos días que auspician ahí. Bien, hoy vamos a tener, por suerte, de trabajar con el tema de matrices. Tenemos que no nos corten la luz porque ha pasado esta semana bastantes cortes. Si llegara a pasar cosas así, vamos a rever de alguna manera, pero vamos a seguir. Me molesta ahora sí. Bien, vamos a ver la gente en sala de espera. Vamos a admitir a todos. Ahí estamos. Vamos a compartir pantalla para ir como comenzando la clase de hoy. Bien. Vamos a tener el video porque no tiene sentido. Vamos a seguir admitiendo gente. Eh, ¿Qué otra cosa quería decir? Ya se va a resetear. Esperemos. Ahí está. Entonces, como ahí están ustedes compartiéndoles pantalla, yo. eh, Hoy tenemos, como había planteado al principio, vamos a ver matrices. ¿Qué es lo que son esto de las matrices? Por empezar, una matriz que ustedes la tienen archi conocida o es algo consabido es el Excel, que es una matriz también. Eso tiene n columnas por n filas, es decir, llamamos a filas a las que están horizontal, ¿sí? Y columna van a ser estas que están así en vertical. Y pongo el Excel como ejemplo, como planteo primario de esto, de mis matrices, porque es algo muy conocido por todos, en general, todos cuando hablamos del Excel alguna vez lo hemos utilizado y quien más que menos conoce de qué habla. Entonces, como indicador primario de decir cuál sería el Excel como perdón, la matriz como para indicarlo así, yo planteo el Excel como uno de los esquemas claros. Bien, lo definamos primeramente, no en Excel, sino matrices. Matrices es un cuadro ordenado de elementos de un conjunto como números reales, pueden ser estos, con números complejos, y o letras que están alineados horizontalmente formando filas y verticalmente formando columnas. Fíjense la simpleza de la definición y cuando pedimos matrices, la definición no siempre está
clara la cosa. Entonces, ¿por qué lo planteo así o lo defino de esta manera? Porque cuando este tema sale, vuelvo a decir así, el ruedo, es planteado de esta manera. Entonces, cuadro ordenado, donde pueden ser de qué? Números enteros, reales, números complejos o letras. Alineado. Horizontal, forman filas. Vertical, forman columnas. Entonces, la identificamos con la letra mayúscula. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque escucho un, si no, para mutear, porque, a ver, como siempre digo, si llegase a ser alguien que quiere mm, decir algo, me lo comenta o saca el mute y puede generarlo. Una de las cosas que no estamos haciendo y deberíamos hacer es el grabar la clase. Recording Bien. in progress. Entonces, volvamos acá y decimos, cuadro ordenado de elementos de un conjunto como números reales, números complejos o letras que están alineados horizontalmente, definiendo de esa manera, formando filas y verticalmente formando columnas. Entonces, de esa manera voy a identificar con una letra mayúscula a la matriz que tiene los elementos de esta manera, como dijimos, filas, columnas, y puedo definir entonces que, a ver, permítanme un segundo, voy a silenciar. Bien, entonces seguimos acá. Nuevamente, mil disculpas que tuve que atender, pero entonces, la matriz A de M por N, M cantidad de filas, fíjense, ¿sí? Esto es el número de filas que tengo, y N es el número de columna, cantidad de columna. Se indica así el orden de la matriz M por N, y A sub IJ indica el elemento de la matriz que corresponde a la fila I y a la columna J, ¿sí? Es decir, que cada elemento yo voy a saber en qué posición está, porque voy a decir el A22 corresponde a la fila 2, columna 2, ¿sí? De esta manera indica en qué posición está el elemento. Bien. Aplicaciones hay, pero cantidades de esto. En esto podemos hablar mucho, pero para definir una cosa, las matrices se utilizan para contener información en valores numéricos, perdón, considerando dos criterios o variables. Es decir, ¿cuál criterio? Podría ser la presentación y el tipo de caramelo. El tipo de caramelo puede ser masticable y duro, por ejemplo, y en las presentaciones que vengan de 2 unidades, de 5 unidades, de 10 unidades, es decir, puedo plantear que en esta, mi fila de esta manera,
la presentación. En esta columna defino el tipo de caramelo y en esto, cuando se encuentre el de duros con de 2 unidades, voy a tener 2. El de duro con, o sea, caramelos de qué tipo, duro, con los de 10 unidades, voy a tener 7,50, o sea, 7,5 de esa de 10 unidades. De esta manera puedo recabar información de, digamos, contener de este tipo de cosas, o podría hacerlo de otra de las maneras. Yo podría decir el tipo de caramelos que tengo masticables y duros, y de pronto las presentaciones de 2 unidades, ¿cuántas unidades tengo? 7,000, tengo de duros 500. ¿Cuántas unidades tengo de los de 5 unidades? Tengo bolsas o blister de 6,000 de masticables y de duros 400. Y así podría decir, y estos pueden ser los valores. El de 2 unidades vale 1,50, el de masticable, el de 5. Es decir, fíjense ustedes que volviendo a lo que dice, contener información en valores considerando 2 criterios o variables. ¿Cuál sería mi criterio variable? La presentación o el tipo de caramelo. Y de esta manera podríamos hablar de stock, de cantidad de repuestos, de N formas. Realmente es muy aplicado este tipo de cuestiones. Vamos a los tipos de matrices. Las matrices, podemos encontrar matrices rectangulares, matrices cuadradas, que fíjense, tiene un color distinto ahí en matrices cuadradas, porque se abre un apéndice, un formato en este tipo de las cuadradas, que hay una gama disponible de estas, de las cuadradas en particular. Pero volvamos adelante. Matriz rectangular, matriz cuadrada, matriz transpuesta, matriz fila, matriz columna, matriz escalonada y matriz nula. Cada una de estas las vamos a definir y vamos a ver. Y fíjense, yo ya subí este Power y acá ustedes tienen para poder ver concepto con ejemplos, ¿sí? Que está muy bueno en YouTube. Esto pueden ustedes tomarlo también. Y cada una de estas vamos a definirlas en particular. Veamos entonces lo que hace la matriz rectangular. Claramente vamos a tener distintos números de filas y de columnas. Puedo entonces tener una tipo rectangular vertical, donde tengo las columnas y filas. Claramente hay mayor cantidad de filas que de columnas, entonces mi matriz va a quedar de este tipo, una rectangular vertical. Y si fuese horizontal, voy a tener mayor cantidad de columnas que de filas, ¿sí? Esto entonces lo, lo define a nuestra matriz rectangular que definíamos como número 1, el tipo de matriz. Después tenemos la matriz transpuesta. Fíjense que la dejamos de lado a la 2 para tratarla digamos, en diferencia de los otros, porque les anticipé que había más. Pero entonces, matriz transpuesta se simboliza con AT, A a la T, que es esta matriz que tiene por filas y columnas las columnas y filas de la matriz A en este orden. Es decir, si yo tengo una matriz N por P, mi matriz transpuesta va a ser P por N, donde todo elemento A sub IJ pasa a ser igual a A sub JI. Veamos con el ejemplo que da mucho más claridad. Yo fíjense que a esta que tengo como columna de la matriz A, la voy a poner a todos y cada uno de los elementos S como fila. Entonces voy a tener 1, 3, 4, menos 1, 3, 4, que es lo que yo tenía acá, lo puse ahora como fila. Lo que tenía como columna, lo voy a poner como fila y queda de esta manera. Entonces planteo que esta es mi matriz original y va a ser puesta la transpuesta de esta manera.
Vayamos a lo que es la matriz cuadrada, volvemos ahora al 2, esta que yo les decía que tenía otro color. Dentro de las matrices cuadradas tengo matriz diagonal, matriz escalar, matriz identidad, simétrica, antisimétrica, triangular superior e inferior, matriz inversa y matriz ortogonal. Dicho así, es un, un viaje todo, Profe, pero en definitiva, a cada una de ellas la vamos a ver. Sí, ¿puede ser que haya gente en la sala de espera? me fijo. Gracias por hacérmelo. Sí, habían 5. Gracias, Lourdes. Ahí los hacemos que ingresen. Gracias porque yo por veces me estoy centrando en lo que estamos haciendo y me olvido de chequear. Cualquier cosa me dicen. Gracias. Entonces, sigamos entonces acá. Tengo estos tipos de matrices cuadradas en donde cada una de estas las vamos a ver en particular una por una. ¿A qué le definimos de esta manera? Entonces, tengo lo que es matriz diagonal. Voy, fíjense, cuadrada va a ser una matriz diagonal, en donde nuestra matriz diagonal cuadrada, fíjense, tiene n por n, ¿no? De pronto es valores iguales, es diagonal para i distinto de j, es decir, a sub ij es igual a 0. Entonces, ¿qué va a ser mi matriz diagonal? Donde es diagonal para cuando i y j son distintos, a sub i j son iguales a 0. Es decir, acá mi elemento es a sub 1, 2, es decir, 1 y 2 son distintos y j distinto. Entonces, para esta posición va a ser igualado a 0. Donde, entonces, todos los elementos son nulos, menos los de la diagonal principal. Entonces, una, el elemento de la diagonal principal a sub i j, donde i y j son iguales, entonces esos elementos de la diagonal principal son distintos de 0. Entonces, a ese tipo de matrices diagonal, la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Para este caso, ¿sí? El ejemplo, la traza sería igual a 10. Matriz escalar. Matriz diagonal con los elementos de diagonal principal todos iguales. Entonces, fíjense que este tipo de matriz va a ser una matriz diagonal, donde en particular es una matriz diagonal escalar. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la diagonal principal son iguales, ¿sí? Es decir, que todos los que son distintos y j son 0, como dijimos. Pero esta matriz diagonal, matriz escalar, perdón, la, la diagonal principal es igual, los elementos tienen igual valor. Vamos a la matriz de identidad. Es una matriz escalar, nuevamente, donde todos los elementos de la diagonal principal son igual a 1. Es decir, esta es muy utilizada y vamos a verla seguido. Y tenemos claro que la matriz de identidad, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Vamos a la matriz simétrica, donde a n por n es una simétrica, es una matriz cuadrada, es simétrica cuando a es igual a la a traspuesta. Es decir, los a sub i j son igual a las a sub ji.
es una matriz particular esta en donde A es simétrica si es igual a su traspuesta. La simetría es respecto a la diagonal principal. Esta es mi diagonal principal. Entonces, respecto a esta diagonal principal, fíjense que los elementos son iguales. Es decir, que cuando yo cambie volvamos al concepto de la traspuesta. La traspuesta decimos, todo lo que tenemos en columna lo pasamos a fila. Entonces, fíjense, cuando yo hago el traspaso de esta columna a fila, me queda de esta manera. Paso este que es columna, lo paso a fila y paso de columna a fila. Observen que las matrices son iguales y por lo tanto la denominamos a este tipo de matriz en particular una matriz simétrica, porque posee simetría respecto de la diagonal principal. Profe, Luego, matriz antisimétrica, voy a tener que la A es menos la A traspuesta. ¿Sí? profe, disculpe, ¿Sí? ¿se me escucha? ¿Sí? Creo que hay gente intentando entrar todavía. Bien, vamos a ver. Ahí Gracias. los admitimos. Perfecto. Vamos a esperar el ingreso de los rezagados. Profe, ¿puede volver 2 segundos a la filmina anterior? Sí, ahí vamos. Ahí está. Esta es la simétrica. ¿En esta es o la anterior? Esta ya. Bien. En esta simétrica decíamos que asimétrica es igual a su traspuesta, donde esta es mi A original y mi A traspuesta es igual a la A. Es decir, fíjense que cuando yo transpongo esta original, ¿qué tenía que hacer? Lo que encontraba en columna, lo paso a fila. Columna, fila, columna, fila. Por lo que cuando veo, se da la particularidad que esta A es igual a su traspuesta y se denomina, cuando esto pasa, una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Matriz antisimétrica. La antisimétrica tiene que ver o se parece en alguna manera con la anterior, en que para este caso la A es igual a menos la A traspuesta. Es decir, que con su signo cambiado, donde vamos a ver que A es antisimétrica si es igual a la traspuesta cambiada de signo y los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Entonces, queda de esta manera planteada la antisimétrica, en donde veamos el ejemplo que da luz rápidamente, en donde la diagonal principal igualada a 0. Y en este caso voy a transponer esta, la traspuesta, pero a esto que yo transpongo le tengo que cambiar los signos porque es el menos la traspuesta. Entonces, este 0, 4 menos 4 menos 3 va a pasar a 0, 4, 3 porque tiene el menos adelante. El 4, 0, 5 pasa menos 4, 0, menos 5. Y el 3, 5, 3 menos 5, 0 pasa a menos 3, 5, 0. Y entonces ustedes observan que termina siendo iguales las matrices. ¿Sí? Poseen la igualdad siendo negativa. Vamos a la matriz triangular. Entonces, siempre en matriz cuadrada, una matriz triangular, los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal
son no nulos y el resto nulos. Fíjense entonces que, ¿qué es lo que dice? Elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son no nulos y el resto nulo. Entonces, triángulo o tengo una matriz triangular superior. Entonces, para los i mayores que j, entonces a sub ij va a ser igual a 0. Es decir, que la triangular superior van a ser no nulos los elementos por encima de la diagonal principal. El resto, por debajo, por supuesto, van a ser nulos. Elementos no nulos por encima de la diagonal principal. Triangular inferior, en donde I es menor que J. Recordemos, el I es la fila y el J la columna. Entonces, el I sub 1, 1, el I sub 2, 1, el I sub 3, 1, en este caso, I es menor que J. Entonces, para estos van a tener valor. Y para los elementos no nulos por debajo de la diagonal principal, debajo, son elementos no nulos y por encima son nulos. Vamos a lo que es matriz inversa. La matriz inversa, A por B es igual a B por A, es igual a nuestra matriz de identidad. Recordemos la identidad que era igualadas todos los valores igual a 1 de la diagonal principal, ¿sí? Y todo el resto de los elementos eran 0. Entonces, vuelvo a esto. A por B es igual a B por A, es igual a mi matriz identidad, en donde esta B la denominamos A a la menos 1, la inversa de A. Es decir, se va a dar esta particularidad donde el A por B es igual a B por A, igual a la identidad, cuando ese B tenga el valor de la matriz inversa. A la menos 1 digamos, se la referencia como A a la menos 1, o la notación, digamos, sería A a la menos 1. Entonces, A a la menos 1 es la matriz inversa de A. Podemos entonces poner que A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A, reemplazando lo que tenía de B, es igual a nuestra matriz de identidad. Si vamos a un ejemplo, tengo mi matriz A es igual 2, 1, 5, 3. Nuestra matriz inversa, que lo hacemos por la transformación elemental, ya vamos a ver, de filas de fila, podemos conseguir nuestra matriz inversa. Insisto, vamos a hacer más adelante mención nuevamente de esto. Y nuestra matriz inversa es esta que tengo acá, en donde puedo poner que A por A a la menos 1 va a ser igual al producto de la matriz de A por la matriz de A inversa, y me va a dar este valor. No me adelanto, pero significativamente les comento que después, en próximo, ya hoy, vamos más adelante a ver lo que es multiplicación de matrices, y vamos a volver sobre este concepto, sobre este lugar, para que veamos. Y fíjense que no es lo mismo el producto de A por A a la menos 1 y A menos 1 por A. O sea, el orden de los factores podría alterar el producto, el resultado, pero para este caso, en particular, cuando trabajamos con la matriz inversa, A por A a la menos 1 o A menos 1 por A es igual a nuestra matriz inversa. A la nuestra matriz de identidad, perdón.
la identidad. Bien, vamos a lo que es una de las últimas, que le llamamos la matriz ortogonal, donde A por A transpuesta es igual a la transpuesta por A, y es que es igual a la matriz de identidad. Entonces, A a la menos 1 para este caso va a ser igual a la A transpuesta, a la ortogonal. Bien, vamos a... déjenme que les muestre. Profe, Sí, creo que es en la sala. bárbaro. Ahora me fijo. Gracias. Voy admitiendo gente. Bien. Entonces, les quería mostrar que lo anterior que teníamos era matriz cuadrada. ¿Sí? Ahora pasamos a matriz fila, que si nos volvemos a lo que es la diapositiva en donde figuraba los distintos tipos de matrices, teníamos nuestra matriz rectangular, cuadrada, transpuesta. Fíjense que la cuadrada tuvo un montón de ítems, por decirlo de alguna manera, y teníamos rectangular, cuadrada, ahora nuestra matriz transpuesta, que es lo que estábamos hablando. Tenemos la matriz cuadrada, después tenemos nuestra matriz fila, donde la matriz fila tiene una fila por n columnas, o nuestra matriz columna, que habla de una sola columna y n filas. ¿Sí? Tiene n cantidad de filas, entonces m filas por una columna. Luego puedo hablar de la matriz escalonada, que tiene forma similar a la matriz triangular superior, no necesariamente cuadrada. Recordemos la superior, ¿sí? Tenían los elementos leonal principal, eran distintos de cero, el resto por encima o por debajo. En este caso, la matriz escalonada nuestra es semejante a la triangular superior. Superior tienen valores, por debajo no. Los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz. No es necesariamente cuadrada, podría serlo, pero la matriz escalonada tiene una forma, digamos, puede ser una matriz rectangular, ¿sí? Y que los elementos en sí podamos tener así. Y los elementos no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. Esto es, fíjense, los elementos no nulos aparecen más a la derecha. Este 3 está más a la derecha que en el renglón anterior. El renglón anterior estaba ocupando este valor. Supongamos, elemento no nulo para esta fila está más a la derecha que el 3. Entonces, y el 3 estaba en el renglón anterior. Fíjense que puede ser puesto esto, los no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior. Por ejemplo, vamos a lo que es matriz nula, matriz cuyos elementos son todos ceros. Esto es muy fácil y se denota que 0 m por n, donde puede ser una cuadrada de este tipo, rectangular vertical como está acá, o una rectangular horizontal, donde todos los elementos son nulos. Y vayamos ahora a lo que son operaciones con matrices. Estas operaciones, nosotros vamos a ver este tipo de operaciones hoy, que es igualdad, suma, multiplicación por escalar y multiplicación de matrices. Estas son las 4 operaciones que vamos a realizar
con matrices. Entonces, si voy a lo que es igualdad de matrices, es muy elemental o simple, pero definimos que la igualdad de matrices son dos matrices, son iguales si se tienen el mismo orden. Es fundamental esto, que el orden sea el mismo, y sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, en símbolos yo le voy a poner que mi matriz A, que es M por N, será igual a la B, que es M por N, siempre que cada elemento A sub IJ sea igual a el B sub IJ. Elementos correspondientes iguales. El mismo orden. ¿Sí? Igual cantidad de filas M y de columnas N. Y en la misma ubicación que estamos hablando. Disculpe. A ver cómo estamos. Vamos a omitir estos tres. Entonces, suma de matrices. Para que una operación como es la suma de dos matrices se pueda dar, la condición necesaria es que ambas matrices sean de igual orden. Es decir, en símbolo, yo voy a tener que A, M por N, más B, que es M por N, me va a dar una matriz C, o matriz resultado, en donde va a ser M por N también, el mismo orden. La matriz C, suma, tiene el mismo orden que la matriz A y B. Entonces, ¿qué voy a sumar? Los elementos correspondientes de la matriz A y de la matriz B van a ser sumados correspondiendo cada uno de los elementos en su mismo orden y los voy a obtener el elemento C sub IJ. Entonces, vamos a un ejemplo. Si de pronto lo planteo para ingeniería, digo, ¿cómo lo vería? Ingeniería y suma de matrices, un fabricante de cierto producto realiza tres modelos, el modelo A, el B y el C. Alguna parte de cada uno se elabora en la fábrica F1, ubicada en Brasil, después se terminan en la F2, la fábrica 2 de Argentina. Se sabe que el costo total de cada producto consta de los costos de manufactura y de embarque. En consecuencia, los costos de cada fábrica pueden escribirse mediante matrices F1 y F2 del orden 3 por 2. Entonces, ¿3 por qué? Porque tengo tres modelos, el A, B y el C. Y de 2, que es el costo de manufactura y el costo de embarque. Entonces, fíjense que en la fábrica 1, en la que está ubicada en Brasil, tiene para el modelo A 32 de manufactura y tiene 40 de costo de embarque. Para el modelo B, tiene 50 de manufactura, 80 de embarque y tiene 70 de manufactura para el modelo C y 20 de embarque. Entonces, para lo que hace a la fábrica 2, está ubicada en Argentina, tenemos un costo de manufactura de 40, 50 y 130 según sea el modelo ABC, o de embarque 60, 50 y 20, correspondiendo a cada uno de los modelos, como había dicho. Entonces, simple. Yo tengo que encontrar los costos totales de manufactura, de realización de este modelo, de cada uno de los modelos. Entonces, manufactura y embarque de cada producto voy a tener 32 más 40, armo 72, el 40 más el 60 me genera el 100, 50 y 50, 100, 80 y 50, 130, 70 y 130, 200, 20 y 20, 40.
Esto va a ser la matriz F total, ¿sí? Es la suma de la F1 más la F2 y proporciona los costos totales de manufactura y embarque de cada producto. Entonces, los costos totales del producto C son 240 respectivamente, por ejemplo. De esta manera, mediante esta matriz, de esta suma de matrices, puedo obtener qué me sale cada uno de los modelos, tanto de lo que hace a la manufactura como embarque. Bien. Propiedades. ¿Qué propiedades tiene? Esta propiedad es la suma de matrices, ¿sí? Importante esto. Está la son conmutativas en la suma de matrices. Puedo decir que A más B es igual a B más A. Y entonces es también asociativa. A más B más C es igual a A más B más C. El elemento neutro, A más 0 es igual a 0 más A, es igual a A, donde recordemos que el elemento neutro era la matriz nula, donde todos los elementos son 0. Lo vimos recién a qué se refería con la matriz nula. El elemento opuesto está dado para cuando yo tengo una matriz A más una menos A es igual a 0, y traspuesta de la suma es una propiedad en donde si yo tengo A más B traspuesta es igual a A traspuesta más B traspuesta. Estas son las propiedades, 5 propiedades para la suma de matrices. Vamos a la multiplicación por un escalar, es decir, multiplicar una matriz por un escalar. Entonces, cada uno de los elementos A sub i j de la matriz se multiplica por el escalar lambda. Es decir, lambda por A va a ser igual a A por lambda, que es igual a lambda por A sub i j. Es decir, cada uno de los elementos de mi matriz van a estar multiplicados por ese valor escalar. Ese escalar es un número real. Entonces, tengo qué propiedades para multiplicación de escalar. Es asociativa, puedo tener que lambda 1 por lambda 2 por A, puede ser lambda 1 por lambda 2 por el A. Es distributiva respecto a la suma de matrices, es decir, para este caso, si tengo una suma de matrices, el escalar que multiplica va a ser, puedo hacer la distributiva lambda por A y lambda por B, como está puesto. Distributiva respecto a la suma de escalares, es decir, puedo poner lambda 1 por A y lambda 2 por A, más lambda 2 por A. Y mi elemento neutro para este caso va a ser, si lambda es igual a 1, lambda por A es igual a A. Es decir, el elemento neutro para este caso va a ser igual a 1. No varía cuando multiplico por el escalar igual a 1. Producto de matrices. Para este caso, ¿sí? Para el producto de matrices, tengo que, digamos, abrir claramente los ojos y plantearme la condición necesaria para el producto de matrices es que el número de columnas de la matriz que premultiplica, esta es la que está la primera, la matriz que premultiplica debe ser igual al número de filas de la matriz que postmultiplica. Condición necesaria para que yo pueda hacer la multiplicación de una matriz, debo tener esta condición, que n y n sean iguales, es decir, número de columnas de la que premultiplica, número de filas de la que
multiplica sean iguales. Entonces, y mi matriz producto va a quedar con el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Va a quedar así mi matriz producto. Entonces, dicho esto, pasemos a ver. Yo tengo la matriz A y la matriz B. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que ver? Si es posible generar una nueva matriz A por B. Entonces, esta matriz A por B, que la considero como C, va a ser condición necesaria es que número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Entonces, ¿se cumple esta condición? Sí. Entonces, como si se cumple esta condición, yo voy a poder ejecutar. Y mi matriz producto va a ser, esta C va a tener el número de filas de la matriz A con el número de columnas de la matriz B. ¿Sí? Entonces, veamos cómo generamos. La disposición práctica para esto es generar este tipo de cruz, así, en donde la matriz que aparece primero o que se denomina que premultiplica va a estar ubicada acá en este, digamos, cuadrante, el tercer cuadrante. Este va a ser B, que es la que postmultiplica, va a estar en el primer cuadrante. Y la matriz producto va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces, para obtener los elementos de la matriz producto, se multiplica elemento a elemento sumando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. Fíjense, dicho así parece difícil, pero es muy claro cuando vemos en el ejemplo. ¿Yo qué voy a decir? Esta columna que tengo acá, con esta fila, voy a hacer los cálculos de la C11. C11 es este valor. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar? Esta 1 por 2 por 1, o 1 por 2, 1 por 2, que la pongo acá, más este 2 por 1, que está puesto acá, y 0 por menos 2. 0 por menos 2. 0 por menos 2. Entonces, ¿qué hago? Sumo el producto de cada uno de estos, es decir, 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2, tengo 4, y 2 por 0 no suma, entonces 2 más 2, 4. Que va a ser el 4 que encontré acá. Si voy a ver el elemento este C2, 1, que podría ser este, voy a decir que voy a hacer 0 por 2 más 1 por 1 más menos 2 por menos 2. Entonces, esto va a dar 4 más 1 me da el 5, que es el valor que tengo acá. Entonces, concretamente es lo que yo bajo de la columna y lo que intercepta con la fila. Bajo de la columna, intersecta con la fila y ahí voy colocando cada uno de los elementos. Por eso es una disposición práctica muy buena porque da una forma simple de llegar al valor. Generalizándolo, yo voy a tener que AM por N, donde mi matriz va a ser producto A por B, entonces B es N por P. Puedo generar ese producto de matrices porque N
n es igual a n, o sea, n columnas de A es igual a n filas de B, y voy a obtener como matriz producto M por P. Entonces, generalizando, sería lo mismo que hicimos, nada más que poniendo cada una de las matrices de B, los elementos de B, perdón, los elementos de A y los elementos C11, C12, logrados de esta manera como están planteados, semejante a lo que vimos anteriormente, nada más que es, creo yo, de más simpleza cuando lo vemos con un ejemplo práctico. Propiedades del producto de matrices. Entonces, esto fundamentalmente, fíjense que dice, siendo A M por N y B N por P, obteniendo C que es P Q, entonces, no, perdón, y no obteniendo CQ, sino que como esta es la propiedad de C es P por Q, es otra matriz, no la matriz producto, perdón, la matriz resultado. Entonces, esta defino que existe una matriz AM por N, otra BN por P y otra CP por Q, en donde definimos las propiedades. Anticonmutativa A por B es igual a menos B por A. En general, no es conmutativa la multiplicación de matrices. ¿Sí? ¿Por qué digo en general? Porque, excepto para el caso de A por A a la menos 1 y A menos 1 por A, que es igual a la matriz de identidad, ¿sí? Matriz cuadrada, y sí existe esto para matrices cuadradas, que yo puedo buscar una inversa y que siempre que la inversa exista. Puede que no exista la inversa. Asociativa, yo puedo decir que A por B por C es igual a A por B por C. Distributiva respecto a la suma de matrices, a izquierda, yo puedo decir a izquierda que A por B más A por C, puedo distribuir de esta manera, o a la derecha, si tengo A más B por C, puedo decir que es A, C por A y B por C. ¿Sí? Entonces, tengo como elemento neutro A por la identidad, que es igual a la identidad por A, que es igual a A. Es decir, la matriz identidad va a ser mi elemento neutro para la multiplicación, para el producto de matriz. La traspuesta del producto, fíjense que acá A por B traspuesta es igual a B traspuesta por A traspuesta. Se altera el orden de las matrices, ¿sí? La sexta propiedad es asociativa para la multiplicación por escalar. Es decir, yo tengo que lambda por A por B va a ser, podemos asociarla como lambda por A por B, o que quede A por lambda por B. Van a ser iguales. Y que el producto de una matriz por la matriz nula es igual a una matriz nula. Es decir, cualquier matriz que yo la multiplique por 0, por la matriz nula, voy a obtener la matriz nula. Vamos a otro ejemplo en donde podemos plantear una empresa que produce, a ver, vamos a admitir a la gente que está afuera. Una empresa produce 3 piezas distintas, se conocen los requerimientos de mano de obra y materiales mensuales, son los siguientes. Es decir, yo tengo 3 piezas, entonces pieza 1, pieza 2, pieza 3. Entonces, para acero tengo 4.
20 de aluminio, 14 de soldadura, 9 de pintura y mano de obra 20. Y tengo la pieza 2 con los distintos valores para cada uno de los ítems. Para esta pieza voy a gastar 5 de acero, 18 de aluminio, soldadura 16, pintura 10 y la mano de obra que yo incorpore a la pieza 2 va a tener un valor de 22 y lo referido también para mi pieza 3. Y decimos, usando matrices, respondo a los siguientes ítems. Yo deseo obtener el total necesario de cada insumo para una producción mensual de 20 unidades de la pieza 1, 30 de la 2 y 15 de la 3. Este es un requerimiento. Luego, obtener el costo de cada pieza, considerando que el precio del acero es 60 por unidad, el aluminio 70, la soldadura 10, la pintura 30 y la mano de obra 300. Entonces, ¿qué digo? Que la producción mensual se expresa de la siguiente por la siguiente matriz. Entonces, la producción mensual para la pieza 1 voy a necesitar 20, 30 de la pieza 2 y 15 de la 3. Fíjense que esto lo sacaba de acá. 20 de la pieza 1, 30 de la 2 y 15 de la tercera. Entonces, bien, esta es la matriz producción. Es una matriz fila, como pueden observar acá. Para determinar la cantidad de material, incluido mano de obra, que se necesitarán, efectuamos el producto matricial de insumos y la matriz de producción de la siguiente manera. Esta es la matriz producción, esta es la matriz insumo, ¿sí? Entonces voy a hacer el producto de esta matriz, que es 1 por 3, y esta de 3 por 1. Esta de 3 por, no 1, perdón, esta de 3 por 5. Entonces, mi necesidad para hacer la multiplicación es que este era 1 por 3, 3 es el número de columnas, y este es el número de filas 3, que el número de columnas se iguala al número de filas de la que post multiplica. Y luego va a tener una matriz producto que va a ser, esto era 1 por 3, va a tener el mismo número de filas que la matriz que premultiplica, 1, y el mismo número de columnas que la matriz que postmultiplica, 5. ¿Sí? Hagamos el producto, 20, yo voy a ejecutar que esta la baja hacia acá, 20, esta es la premultiplica, va a estar acá, y esta es la que postmultiplica, arriba. Recordemos que estoy hablando de la cruz esta que había puesto, estoy haciéndolo hipotéticamente porque, a ver, déjenme chequear, a ver si no está planteado, pero si yo agarro para mostrar a esto, estoy hablando de A y B, ¿sí? En donde voy a tener ese A y B que van a ser la matriz que premultiplica y la que postmultiplica. Volviendo a la parte que estaba, voy a tener la que premultiplica y la que postmultiplica. Para este caso, entonces voy a tener 20 por 4 más 5 por 3, 15, 150, o sea, 80, 156 por 15 me da 90. Dije 80 y 3 por 80 y 150 me da 230 más 90 me da los 320 que están puestos acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Que para lo que ejecute acá en la pieza 1, 2 y 3,
referido al acero, voy a tener un gasto de 320, porque voy a tener que hacer 20 para producción mensual, 20 de la primera presa, 30 de la segunda, 15 de la tercera. De esta manera, esta va a ser 320 unidades de acero, 1.300 de aluminio, 1.030 de soldadura, 660 de pintura, 1.420 de mano de obra para llevar a cabo la producción que nos piden. Entonces, ahora contamos con los costos unitarios de cada uno de los elementos de nuestra pieza. Esta es la matriz costo, en donde definíamos que el costo de presa de acero es 60, 70 la de soldadura, 10 de pintura, 30 de mano de obra, 300 de mano de obra y 30 de pintura. Entonces, el costo unitario total de cada una de las piezas, voy a tener que hacer el producto de la matriz producción, esta, ¿sí? Por, o sea, la cantidad de material, ¿sí? Producto matricial, por cada uno de los costos, y me salen los costos unitarios son pieza 1, 8.050, pieza 2, 8.620 y pieza 3, 9.780. Esto es un ejemplo que es bastante gráfico de qué manera se optimizan este producto de matrices y que, como les dije anteriormente al principio, en lo que hace a una tabla de Excel, nos puede dar esta situación, solamente que Excel lo resuelve internamente y me va a quedar así tal cual como está acá, pero ejecuta este tipo de situación así en el producto, en donde va a hacer fila por columna, ¿sí? En donde esta es la que premultiplica, postmultiplica, y de esa manera la sumatoria da el valor en sí. Vayamos ahora a lo que es matrices equivalentes por fila. Tenemos una matriz B, es equivalente a la matriz A. Si se puede aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en B. Es decir, voy a tener operaciones elementales. Yo voy a tener, ¿qué dice acá? O sea, matrices equivalentes por fila. Equivalentes, tenemos que decir que X igual valente valor. Es decir, estoy buscando una matriz B que es de igual valor que la matriz A, si se pueden aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transforman a la matriz A en la matriz B. Es decir, que tengo una matriz A que aplicándole a esa matriz A una sucesión finita, que habla de esto, una cantidad limitada o sea, de operaciones elementales, estas operaciones van a transformar la matriz A en una matriz B. Y esas operaciones elementales no es cualquier tipo, sino se limita a 3 tipos de operaciones permitidas. Estas operaciones elementales permitidas, decimos multiplicar la fila I por un escalar lambda, es decir, a la fila elemental a la fila I, a la fila 3, la multiplico por el escalar por 5 o por 3, por lo que sea, con lambda que sea distinto de 0. Esta multiplicación no puede entrar el elemento 0. Sumar la fila R previamente multiplicado por el escalar lambda a la fila I. Entonces, elemental a la fila I la voy a multiplicar
la voy a sumar la fila R multiplicado por lambda, siendo I distinta de R, claramente. Y la otra es intercambiar. En el lugar donde estaba la fila I, poner la fila R. Es decir, elemental, intercambio I por R. Ya vamos a ver ahora en ejemplos, es más claro todavía. Si yo tengo esta matriz elemental A, esta matriz A, perdón, en donde voy a hacerle una sucesión de operaciones elementales. Entonces puedo definir que a esta matriz A la voy a multiplicar la fila 1 por el escalar menos 2. Es decir, esta mi fila 1 multiplico por menos 2. ¿Qué voy a decir? Me va a quedar menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 0, 0. Y me queda esta operación, esta matriz. A esta matriz que yo le realicé esa operación elemental, yo digo después, multiplicar la fila 3, esta es mi fila 3, por el escalar 2, o sea, a esta la voy a multiplicar por 2, y lo sumo a la fila 1, y lo voy a sumar a la fila 1. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Multiplico la fila 3 por el escalar 2. Es decir, a mi fila 3 lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar la fila 1. Es decir, pongo acá la fila 3, ¿cuál es? 0, 2, 1. Lo coloco acá, es decir, 2 por 0, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Es lo que me queda acá. Bien, más menos 4, menos 2, 0, que es lo que tenía. Entonces, cuando hago la suma, va a ser 0 menos 4, me queda menos 4, 4 menos 2, 2, y 2 más 0, 2. Entonces, me va a quedar expresada la fila 1 como menos 4, 2, 2, que es de haber realizado el producto, la suma, perdón, a la fila 1 le sumo la fila 3 multiplicada previamente por 2 y quedó este valor. Y puedo hacer ahora, desde acá, intercambiar la fila 3 por la fila 2. Es decir, donde estaba la fila 3, pongo la 2 y la 2 en la 3 y me queda de esta manera. Fíjense que esta 3 pasó a ocupar el lugar de la 2 y la fila 2 que estaba acá pasó a ocupar el valor de la fila 1, el lugar de la fila 1. Matrices equivalentes por filas. ¿Qué vamos a calcular? Una matriz reducida por filas me da una matriz elemental. Mediante las matrices elementales voy a pasar a mi matriz inversa. Profe, hay unos chicos en la sala de espera. Bueno, Profe, tengo una duda con lo anterior. bien, ahí bueno. Vamos entonces a la anterior, a esta. Sí, ahí cuando muevo la fila de intercambio de la fila 3 a la fila 2, eso, Es el último punto. sí, ¿eso es a elección o siempre tiene que ser así? Yo puedo elegir, digamos, pedir otra de las acciones que podría ser intercambio de la fila 1 por la 3 o la 1 por la 2. O O sea, sea, puedo, sí hay que cambiar no una, pero eso siempre es a elección. es elección. Y esta elección va a ser en base a que la necesidad que tengamos en sí de que nuestra matriz normalmente se parezca más
a nuestra matriz identidad. De esta manera ya vamos a ver que tiene un para qué estas operaciones elementales. Esto que dice acá, que yo voy a reducir por filas mediante mis matrices elementales, voy a obtener la matriz inversa. Eso es cómo lo vamos a hacer. Reducir la matriz en fila mediante estos elementales, matrices elementales, el producto de la matriz elemental, voy a obtener mi matriz inversa. Pero es a elección, como bien decías vos. Entonces, matriz reducida por fila. Condiciones. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior y se los denomina elementos conductores. Vamos a ver cuáles eran los elementos no nulos de cada fila. Se encuentran más a la derecha que en la fila anterior y se los denomina elementos conductores. Voy a irme a la parte donde decíamos escalonar una matriz. Matriz escalonada. En esta matriz escalonada, fíjense lo que dice acá. Los elementos no nulos aparecen más a la derecha que en el renglón anterior. Si yo tengo acá, decíamos, por ejemplo, este elemento no nulo, porque tengo este nulo. En esta fila, los elementos no nulos aparecen más a la derecha que en el renglón o fila anterior. Es decir, en el anterior yo tenía el 3, en el fila anterior estaba el 4, ¿sí? Y este está más a la derecha que en el anterior. Este está más a la derecha que en el anterior, ¿sí? Vamos a ir, perdón. Vamos a ir a donde estábamos ahora. Creo que estábamos por acá, me parece. Los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior. Y se lo denomina como elementos conductores. Dice esto, para la matriz reducida por fila, los elementos conductores de cada fila deben valer 1. En las columnas de los elementos conductores, el resto de los elementos deben valer 0. O sea, mis elementos conductores. ¿Quiénes son los conductores? Los primeros elementos no nulos. Estos conductores deben valer 1. Por encima y por debajo deben valer 0. O sea, en la columna, por arriba y por abajo, valen 0. Y las filas nulas, si existen, deben estar por debajo de las no nulas. Por ejemplo, a ver si está el ejemplo que sigue. Ahí están los ejemplos, para no volver al anterior. Matriz reducida. Reduzco esta matriz y los elementos conductores van a ser estos y tienen valor 1. Por debajo y por encima del elemento conductor valen iguales a 0. Y si hubiese alguna fila nula, va a estar por debajo de todas. Esto sería la manera en que yo hago una matriz reducida por fila. Una matriz B es equivalente a una matriz A si se puede aplicar una sucesión finita de operaciones elementales que transformen la matriz A en B. Y vamos de vuelta. ¿Cómo es? Una matriz B es equivalente a la matriz A. Esta B salió desde A. ¿Qué pasó? A A,
le apliqué una sucesión finita de ¿qué? Operaciones elementales, esas tres que vimos, ¿sí? Que transformaron a esta matriz A en esta matriz B, que es la transformada, es la reducida, es la matriz de esta que obtuvimos. Entonces, aplicamos operaciones elementales de modo de obtener una matriz que cumpla con las características de las matrices reducidas por fila. ¿Cuáles son las características de las matrices reducidas por fila? En que los elementos conductores son iguales a 1, los elementos por debajo o por encima de ellos son iguales a 0, y de aparecer filas nulas va a estar al final de todo. Matrices reducidas por fila. Veamos acá un ejemplo. Reducir la matriz A por filas. Es decir, a esta matriz 2, 5, 1, 3, voy a tener que elemental a la 1 la voy a intercambiar por la 2. Es decir, ¿qué hago? Cambio y pongo esta fila que estaba fila 1 pasa a ser fila 2, y a la fila 2 la paso al lugar de la fila 1. Es una operación permitida. Entonces, elemental a esta matriz, decimos que a la segunda fila le voy a sumar la primera multiplicada por menos 2. ¿Qué voy a generar con esto? Que a esta, yo al multiplicar por menos 2 esto y le sume 2, me va a dar 0, que es lo que quiero, que el elemento por debajo del elemento conductor sea 0. Entonces, mediante esta operación permitida, voy a decir, a la segunda fila le voy a sumar la primera previamente multiplicada por menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0, menos 2 por 3, menos 6, más 5, me da menos 1. Entonces, ahora, voy a aplicarle la operación elemental, que a la segunda lo multiplico por el escalar menos 1. Entonces, digo, a esta segunda la multiplico por menos 1. Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Y el resto sigue igual. Ahora, a esta, digo, elemental a la primera, a la primera fila, le voy a sumar la segunda previamente multiplicada por menos 3. Y de esta manera obtuve mi matriz reducida, ¿sí? En donde, ¿qué hago? Menos 3 por 0, 0, 1, 1, que igual, y menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Y de esa manera pude llegar a reducirla a la matriz esta, que es una matriz equivalente por fila. Rango de una matriz: la cantidad de vectores fila, columnas linealmente independientes. Esto, ¿cómo lo determino? Corresponde a la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas o escalonada. Es decir, el rango de una matriz no cambia por aplicar operaciones elementales de filas sobre ella. Es decir que yo tengo esta matriz. Para poder ver cuánto es el rango de esa matriz, yo voy a ir a reducir la matriz, y al reducirla puedo decir que tiene un rango 2 porque no tengo filas no nulas, filas nulas, y por lo tanto el valor del rango de ellas sería 2.
cantidades de vectores filas o columnas linealmente independientes. Corresponde a la cantidad de filas no nula de la matriz reducida por fila o escalonada. El rango de una matriz no cambia, importante, el rango no cambia por aplicar operaciones elementales. De hecho, aplicando estas operaciones elementales puedo determinar cuál es el rango de la matriz. Vamos a plantear que una matriz elemental es una matriz cuadrada de orden n por n que se obtiene realizando una operación elemental en la matriz de identidad. Es decir, yo tengo esta matriz de identidad. A esta matriz de identidad digo elemental, a la 1 le intercambio por la 2. Es decir, donde estaba la 1 pasa a ser la 2 y donde estaba la 1 pasa a tener la 2 lugar y donde estaba la 2 pasa la 1 a ocupar el lugar. Entonces sería de haberle aplicado a la matriz identidad una operación elemental de este tipo. Yo tengo elemental 3, 1 por 2, es decir, a la tercera de esta identidad, a la tercera, le voy a sumar la primera previamente multiplicado por 2. Es decir, que 2 por 1, 2, más 0, 2, y estos dos elementos son 0, entonces cuando multiplico por 2 va a ser 0 y va a permanecer en los mismos valores esto. Y el otro caso es que multiplico el elemental a la tercera, la multiplico por un medio. Es decir, a esta tercera elemental, a la identidad, perdón, la multiplico por un medio y me queda afectada de esta manera. Entonces, el producto del elemental por A es la misma matriz que resultaría de efectuar la operación sobre fila de la matriz A. Claramente, esto es la definición de lo que nosotros hacemos normalmente a esto. Matriz equivalente por fila, la matriz inversa. Acá esta que habíamos definido hace bastante, que yo les dije, más adelante la vamos a ver. Una matriz cuadrada D es la inversa de la matriz cuadrada A si A por B es igual a la identidad, o esto implica que B sea igual a la menos 1, es decir, es la inversa de la matriz de A. Y se cumple con la condición, con el hecho que A por A a la menos 1 y que A menos 1 por A es igual a mi matriz de identidad. Y se dice que la condición para su existencia es que los vectores fila de la matriz son linealmente independientes, filas no nulas. El determinante de A es distinto de 0. Cuando yo hablo de que exista la matriz inversa, debo decir que va a existir cuando son linealmente independientes y cuando el determinante de la matriz A es distinto de 0. Vamos a obtención de la matriz inversa mediante operaciones elementales. Vayamos acá. ¿Qué pasa? De la matriz A, pongo mi matriz A y pongo la identidad. Ejecutando operaciones elementales, yo voy a llegar a tener mi matriz reducida por filas, mi matriz de identidad, y en el otro lugar, en el proceso, se obtiene la matriz identidad y la matriz inversa de A
Bien. Esto tiene, entonces la matriz A tiene inversa. De lo contrario, dice, no se anula alguna fila, de lo contrario no. O sea, se anula alguna fila o aparece un cero en la diagonal principal, ya no voy a poder encontrar inversa. No todas las matrices tienen inversa. Puede que no posea una matriz la inversa de ella. Vamos a un ejemplo. Este es la matriz 2, 5, 1, 3. Y voy a plantear la matriz identidad. Desde esto voy a ejecutar operaciones elementales. A la 1, a la fila 1, la multiplico. A la fila 1 le intercambio por la fila 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Que, como estaba planteado, la 1, la 2, perdón, pasa a ser la 1 y la 1 pasa a ser la 2. Lo mismo ejecuto acá. Paso la 2 a la 1 y la 1 a la 2. Me queda en ambos lados, ejecuto la operación elemental. Luego voy a decir que a la fila 2 le voy a sumar la 1 previamente multiplicada por menos 2. Es decir, que a esta, a la fila 1, a la fila 2, perdón, la voy a sumar la 1 multiplicada por menos 2. Y de esta forma voy a obtener el 0 y 2 por 3, 2, menos 2 por 3, menos 6, más 5, menos 1. Lo mismo ejecuto acá y me queda de esta manera establecido en la matriz de identidad de la que habíamos largado. Queda de esta forma. Luego yo multiplico para transformar este elemento conductor en 1. Entonces voy a multiplicar por menos 1 a la 2, la multiplico por menos 1, me va a quedar a la 2 multiplicado por menos 1 y 2, ¿sí? Y de esta manera a la fila 1 le sumo la segunda multiplicada por menos 3. De esta forma hago que el elemento conductor sea el elemento por encima del elemento conductor sea 0. Y lo mismo expreso acá con el valor que a la fila 1 le voy a sumar la segunda multiplicada por menos 3, es decir, menos 3 por 1, 3, más 0, 3, y menos 3 por 2, menos 6, más 1, menos 5. De esta forma, acá llegué a la matriz de identidad y por otro lado, a la derecha, que lo que había partido de mi matriz de identidad, obtuve mediante las operaciones elementales la matriz inversa de A. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede justificar el método? Se pueden encontrar matrices elementales tales que esta matriz elemental por A me dé mi identidad. Entonces, si yo multiplico a ambos miembros por la inversa de A, voy a poder decir que todo esto por esto me da igual a la matriz de identidad. Entonces, y esta identidad por a a la menos 1 me da a la menos 1. Entonces puedo expresar que todas estas operaciones elementales por la identidad me da, que es lo que he hecho yo, todas las operaciones elementales con la identidad, producto S, me da la inversa, que es lo que tengo acá planteado. Me da la inversa de A. Justificación del método, esto es lo mismo. Esta matriz
que salga una identidad por cada una de las operaciones elementales, cómo va cambiando. Y es lo mismo que hacer el producto, esto que decía, obtengo esta matriz inversa. Propiedades de la matriz inversa. Que la matriz A por A a la menos 1 o el A a la menos 1 por A es igual a mi matriz de identidad. Es decir, yo tengo A por B a la menos 1 va a ser igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Estas propiedades son interesantes porque pueden que en el práctico las trabajen también, tanto esta como las anteriores, las propiedades que hemos visto. A a la N va a ser A por A por A, o sea, N a veces A. Esto implica que A a la menos N va a ser igual a la menos 1 por N, A a la menos 1 a la N, que va a ser A a la menos 1 por A a la menos 1 N veces, ¿sí? Voy a tener que A a la menos 1 a la menos 1 va a ser igual a A, o sea, la inversa de A, haciendo la inversa de la inversa, voy a obtener la matriz A. A a la N a la menos 1 es igual a A a la menos 1 N veces, ¿sí? Voy a tener que lambda por A a la menos 1 es 1 sobre lambda, porque este menos 1 me lo invierte este, 1 sobre lambda por A a la menos 1, por la inversa. Y que la A traspuesta a la inversa de la traspuesta de A va a ser igual a la inversa de traspuesta de la A a la menos 1 traspuesta. Bien, todo esto conocimientos podemos resolver mediante estos conocimientos que hemos visto. Vamos a ver ecuaciones matriciales en la parte del práctico. Esto acá, de todas maneras, ustedes pueden ampliar, ver, para que puedan llegar a hacer esto. Ecuaciones matriciales y definimos hasta acá lo que hoy teníamos para ver. Hago el consiguiente valorización de mi compañera Silvia Sokolowski, que la profe es una crack y que ella acá ha recopilado todo esto y que nos sirve como material de apoyo. Bien, les dejo de compartir. Les pido que, por favor, vamos a detener la grabación. Recording stopped. Les pido, por favor, que en el chat pongan apellido, nombre, número de legajo